Muy buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema del Imperio Romano y como la última vez estuvimos trabajando lo que es nuestra civilización griega. Hoy vamos a ver qué es el Imperio Romano. En este apartado podemos ver todo lo que aparece en el mapa. El centurión está enseñando ahí con la parte naranja lo que abarcó el primer Imperio Romano. Todo el mar Mediterráneo, lo que hoy es la mayoría de Europa y parte de África. Vamos a continuar y vamos a ver ciertas características que lograron que los romanos lograran este cometido, es decir, que lograran someter a la mayoría de civilizaciones que estuvieron por esos lares. A la mayoría de los habitantes que encontraron o que fueron invadidos por el Imperio Romano se les llamó bárbaros. ¿Por qué se les llamó bárbaros? Bueno, porque no tenían el embalaje de las civilizaciones romanas y griegas, o sea, no tenían el derecho romano. Ellos los consideraban como incultos y los consideraban como inferiores, y por ello se les llamaba bárbaros porque eran fácilmente conquistables. Uno de los mayores mitos de la conquista romana es que todos los pueblos se sometieron a la fe. No, la mayoría de pueblos bárbaros, como los llamaban ellos, fueron los que más se resistieron. Uno de ellos fue el pueblo celta, que es lo que hoy conocemos como España, los hispanos. También lo que hoy es Inglaterra, que a ellos se les conoce como los galos. Hay una caricatura muy interesante que cuando ustedes quieran pues pueden buscarla ahí en YouTube, que se llama Asterix y Obelix, que habla sobre dos galos que pues las golpeaban muy fuerte a los romanos. Continuando con nuestra presentación, vamos a ver que este es el dibujo que aparece en la expansión del Imperio Romano. Vamos a ver que siempre se van a ir expandiendo hacia Asia, donde está el senador romano. Vamos a ver que antes del 201 después de Cristo, la República crece exageradamente. Y este crecimiento es parte también de las teorías de la destrucción del Imperio Romano. Un imperio demasiado amplio no podía ser gobernado por un solo emperador, y por ello el Imperio Romano fue uno de sus fracasos, digamos. Ahora vamos a ver cuánto fue que se siguió expandiendo a partir del año 100 en el tiempo de Jesucristo. Vamos a ver que la parte color anaranjado es la expansión del imperio. Todas esas partes no estaban conquistadas, pero ahora ya. Ahí podemos ver a Portugal, España, podemos ver Italia, que es el epicentro de la civilización romana, y por supuesto partes de Asia, en las que nosotros podemos observar pues, a la mayoría de países europeos ahora. Julio César fue un general romano, derrotó a su enemigo político Pompeyo, conquistó la Galia, o sea Francia, devolvió la prosperidad a Roma y finalmente conspiraron contra él y fue asesinado. Julio César. Bueno, Julio César es uno de los mitos políticos más grandes de todos. El que lo asesina es su compañero Bruto, que es uno de los que andaba en la guerra con él, pero que al final de ver lo que sucede con el imperio, pues él se arrepiente y la frase de ahí que sos bien bruto. El Bruto era el ayudante de César, pero tontamente fue engañado por varios políticos de ese entonces de Roma, y pues lo obligan a asesinar a Julio César. Julio César, que fue el emperador romano en ese entonces, nace por cesárea y por eso se le llama César. Ese es un dato curioso. Continuemos. Esta era la extensión del Imperio Romano durante el gobierno del emperador Trajano. Año 98, 117. Esto ya es más contemporáneo, después de Jesucristo, digamos. Pero vamos viendo que la expansión sigue en aumento. El águila era la insignia de la legión romana. El águila representaba la libertad y la pureza de las batallas que ellos llevaban. Por ejemplo, varias palabras que nosotros utilizamos, por ejemplo, la palabra salario viene de lo que se les pagaba a los soldados en ese entonces cuando estaban cumpliendo su servicio militar. Se les daba una bolsa con sal para poder conservar la carne que comían en el campo de batalla. Entonces de ahí era como un pago que se les daba, aparte del oro, por supuesto, pero la sal era mucho más importante, porque usted podría estar lleno de oro, pero si no tenía sal para poder mantener fresca su carne, se moría en el campo de batalla. El centurión era un oficial de mando que era elegido por resistencia comandada, y era, digamos, conformada por 80 hombres. Una centuria era parte de 80 hombres. Se formaban en grupos de 40 por 40,
para formar un cuadro perfecto y era una posición impenetrable durante las batallas. El centurión rigió la mayoría de las batallas y es el descendiente directo de las estrategias griegas. Una de ellas fue la falange griega, que ya la vimos la última vez, ¿verdad? El legionario era un soldado de a pie, estaban muy bien entrenados y eran disciplinados, tanto para maniobras militares como para trabajar obras de ingeniería. El legionario también podía construir puentes, podía construir armas de asedio y también podía realizar diversos estudios sobre cómo edificar, digamos. Guatemala es parte, digamos, de esa herencia que le quedaron a los españoles y que a su vez trajeron a Guatemala. Las estructuras romanas tienen la misma cruz de poder. En la mayoría de pueblos existe lo que se llama eso mismo, la cruz de poder, que es básicamente una cruz. Estamos en el Parque Central. Imaginemos que estamos en el Parque Central. Al frente tenemos la municipalidad, a la espalda tenemos la iglesia, a la izquierda tenemos el centro de comercio y a la derecha la salida hacia la ciudad. Si nos damos cuenta, ahí está nuestra cruz de poder. La cruz de poder son estos 4 elementos: la iglesia, el ayuntamiento, el centro de comercio, el mercado o también una biblioteca. A veces cambia, puede ser una biblioteca en el lugar de un centro de comercio, pero regularmente es un centro de comercio o una biblioteca. Esa cruz de poder ayudaba a organizar, digamos, las ciudades romanas para que cuando un visitante extranjero llegara no se perdiera. Las causas principales de la caída del Imperio Romano fueron las invasiones por diversos pueblos. Ellos fueron, digamos, recuperando los territorios que ya habían sido conquistados anteriormente y que por supuesto que estaban en poder de los romanos. Los romanos ya tenían varios siglos de dominarlos y ellos se habían cansado y por ello vuelven a recuperar sus tierras. Una de ellas, Galia, Hispania, que hoy es España, y Portugal. Boudica fue una mujer muy interesante. Ella fue una de las pocas mujeres que se enfrentó al Imperio Romano y por poquito logra una victoria aplastante en contra de los romanos. Pero obviamente el emperador Nerón le destroza con sus armas de asedio y su tecnología y pues lamentablemente pues pierde la batalla. Los cristianos también fueron perseguidos por el Imperio Romano porque había una prohibición por este tipo de religiones subversivas. ¿A qué me refiero subversión? Me refiero a que no estaban permitidas las religiones en las que se llamara a la rebelión contra el César y por ello fueron perseguidos y quemados. Los judíos también fueron, los judíos que nosotros conocemos hoy en día también perseguían a los cristianos. Entonces, si eso era una especie de casa de brujas, digamos, que alguien sabía que yo era cristiano y mi vecino me iba a denunciar y me echaban a los leones al Coliseo romano. No era tan bonita la cuestión ser cristiano en ese entonces y por eso hay muchas personas que dicen que el Imperio Romano empieza castigando a los romanos, pero posteriormente se convierte al catolicismo. La leyenda dice, como les decía, que los cristianos eran arrojados a los leones en el Coliseo para que estos se alimentaran, pero esto todavía no se ha comprobado. Es un mito falso, pero de repente y por ahí tal vez pasó alguna vez solo para entretención de los romanos. Los romanos eran politeístas equivalentes a los dioses griegos, o sea, los dioses griegos eran básicamente parecidos a los dioses romanos. Aquí tenemos un ejemplo que es Minerva, la diosa de la sabiduría, Plutón, dios del inframundo, Neptuno, dios de los mares y de los terremotos, Venus, diosa del amor. Esa es diosa del amor. En la cultura griega a esta se le conocía como Afrodita. Júpiter, si ven ahí, tiene sus rayos, así como Zeus en Grecia, ¿verdad? Y Apolo, que es el dios griego que cargaba los cielos, pero aquí como ya es un dios romano, pues ya está diferente, ¿verdad? Aquí vamos a ver a Diana, que es diosa de la casa, Juno, diosa del matrimonio, Mercurio, dios del comercio, Marte, que es dios de la guerra, y las imágenes las obtuve de un colega mío que se llama Philip.
Philip Martin. Muy bien, muchas gracias por haber estado en la clase presentes. Lo único que debemos hacer es escribir un pequeño resumen de lo que ustedes entendieron de la civilización romana. ¿A qué me refiero con entender? Vamos a ver el video completito y vamos a hacer un resumen de, por ejemplo, las cuestiones importantes que ustedes entendieron. Por ejemplo, yo les hablé sobre dioses, les hablé sobre comercio. Ustedes tienen que hacer una página de todo lo que hablamos en el transcurso de estos 10 minutos con 30 segundos. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo video.